Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días a todos. Gracias por estar en esta charla. ¿Me escuchan todos bien? Bueno, bárbaro. Bueno, la idea es que tengan los micrófonos silenciados, así después cuando damos paso por ahí a las preguntas o nos saludamos, los abrimos a los micrófonos, pero por ahí les vamos a pedir si todos pueden, durante el transcurso de la charla, tenerlo silenciado para que el resto no le moleste el sonido. Para silenciarlo hay que ir a la parte del icono del micrófono y apretarlo y ahí queda silenciado. Bueno, básicamente la idea de hoy es hacer una charla abierta, una clase abierta de un programa que tiene Inicia, que es el programa Empresas del Mañana, que es un programa que ya pasaron más de 600 empresas PYME por este programa, y que es un programa que tiene como fundamento principal que el emprendedor pueda recorrer 16 temáticas distintas, con 16 especialistas distintos, y armar un plan de acción para presentarlo ante un comité asesor que está compuesto de empresarios, docentes y otros emprendedores. Y es un programa que ha sido muy exitoso. A mí me tocó la suerte de conducirlo con Rubén Papa durante muchos años y todavía lo sigo conduciendo. Y bueno, un poco como parte de este programa hicimos esta clase abierta donde vamos a charlar un poco de lo que está pasando en el mundo con todo este tema del coronavirus, un poco de la situación que vamos a ver a nivel local, con un enfoque emprendedor, y un poco para ir al cierre de la charla vamos a ver casi la mitad de la charla, estrategias y herramientas que tenemos que tener presente para planificar en un entorno como el local. Entonces, acá les muestro un poco lo que va a ser la agenda de hoy. Todo lo que es, vamos a hacer la presentación de inicio del programa EDEM, que es lo que estoy haciendo. Vamos a charlar un poco de lo que es el coronavirus en términos económicos y cómo afecta al mundo de los negocios. Y después un poco lo que es el impacto en Argentina de todo lo que es el coronavirus y bajar un poco al negocio de cada uno. Voy a tratar de hacerlo específico para que ustedes puedan ir reflexionando y sacando ideas para poder volcarlas a sus negocios. Y después vamos a desarrollar algunos posibles planes de acción y hacemos algunas preguntas y estaríamos finalizando. Así que bueno, voy a ir ya arrancando la presentación. Estamos ante una situación que lamentablemente es atípica a nivel mundial. Es una situación que se presentó en forma en todo el mundo, donde nace esto en China, evidentemente no se comunica a tiempo al resto del mundo y se genera esta pandemia con efectos que recién empiezan y que los vamos a ver en el tiempo y que distintos países lo van a poder mitigar de distintas formas, y un poco nosotros después nos vamos a ocupar de qué es lo que va a pasar más en Latinoamérica y específicamente en Argentina, donde no hay tanto colchón o no hay tanto plafón de las políticas públicas como para poder atender a ponerle un poco de anestesia a esta pandemia. Por eso es importante planificar y estar un poquito más lo que es la planificación. Bueno, para mostrarles un poco qué es lo que está pasando en el mundo, fíjense, esto es al 18 de marzo, si lo miramos a hoy todavía es mucho más profundo. Fíjense cómo han caído todas las bolsas del mundo al mismo tiempo, producto de lo que es esta crisis, de lo que es el coronavirus. Ha sido un golpe fuertísimo a los mercados. Cuando nosotros decimos los mercados, en general son las acciones de las empresas que cotizan en bolsa y que van subiendo y bajando el valor en función al valor que esas empresas tienen en el mercado. Y un poco van representando, y el mercado es como que se anticipa a las cuestiones que van a pasar. Ustedes fíjense que ya el 18 de marzo, cuando esto recién empezaba, por ejemplo en Argentina, ya todas las bolsas del mundo habían registrado una pérdida muy fuerte y ya se veía venir lo que iba a pasar. Si ustedes vieron los últimos días, hubo ya, la bolsa empezó a subir un poco, bajó. Es como que cuando el mercado vea que esta situación se empieza a dominar en el mundo y cuantifique las pérdidas, recién ahí se va a poder ver un poco más claro cuánto es el volumen de la pérdida. Un poco para que tengan en cuenta
no tenemos claro cuánto va a ser el volumen de la pérdida ni cuánto va a durar eso, pero ustedes fíjense, si vamos a la crisis de 1930, que fue una depresión económica muy importante, la caída en la bolsa para recuperar esos valores tardó 25 años. No creo que en ningún caso vaya a ser lo que vaya a pasar ahora, pero también tengamos presente que estamos ante una situación que es atípica, porque no es la típica crisis que podemos tener o que hemos tenido en el 2008, por ejemplo, con las hipotecas. Esta es una crisis que viene mucho más global y mucho más generada por una situación que tiene que ver con un tema más de la salud que un tema económico. Y les quería mostrar un poco qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando. Algunas cosas que ustedes pueden ver, esto está hecho a marzo, pero fíjense que si lo hacen ahora ya directamente está totalmente parado. Todo lo que es las reservas de vuelos han caído en forma estrepitosa. Fíjense lo que es el rubro restaurantes. Esta es información de OpenTable, que es una app para lo que es reservas de mesas. Fíjense lo que ya era el 16 de marzo, como había, este gráfico muestra las caídas de las reservas tanto en lo que es Estados Unidos y a nivel global. Fíjense el impacto que tuvo esto sobre la industria gastronómica. Obviamente que existe alternativas de delivery y todo, pero este impacto que ustedes ven en la industria gastronómica después lo pueden ver en las acciones, cómo impactó en las acciones de Starbucks y ese conjunto de empresas que se ven muy afectadas porque le pega de lleno a su nivel de actividad. Un poco todos estos gráficos que los voy a ir mostrando y toda esta información es como para ir poniéndonos en contexto y que ustedes también puedan ir viendo, porque lo que tiene esta pandemia es que no le va a pegar a todos los negocios por igual, no todos los negocios se van a recuperar en el mismo tiempo, algunos va a tardar bastante más, otros no se van a recuperar y otros casi los está beneficiando, si ustedes ven hay algunos rubros que los está beneficiando. En el corto plazo, que ahora vamos a ver algunos gráficos, qué cosas van a beneficiar y no en el corto y en el mediano. Fíjense, uno de los grandes perdedores que hay con esto va a ser todo lo que es la venta de bienes durables. Este es un gráfico que tenemos de China, porque hoy no tenemos todavía gráficos actualizados de otros países, van a aparecer ahora, pero fíjense lo que fue la caída de lo que es la venta de automóviles en China. Casi cayó un 92%, casi no, cayó un 92%, y fíjense que hay una tendencia fuerte que cuando en crisis de este tipo, todo lo que es el consumo de bienes durables cae fuertemente. Entonces acá ya tenemos gente perdedores de toda esta situación. ¿Dónde lo vamos a tener? Y todo lo que son bienes durables. Puede ser la industria del automóvil, puede ser la compraventa de viviendas. Hay un montón de situaciones y de rubros que se van a ver fuertemente afectados, porque obviamente, ¿qué hace cualquier persona que vive de su sueldo y que por más que pueda ahorrar, no tiene un margen tampoco de ahorro tan grande? Obviamente que ante una situación así, deja de consumir, consume solamente lo que es alimentos y guarda el dinero, porque más allá de que siga cobrando el sueldo, en la expectativa de su cabeza, como no sabe cuánto va a durar esta situación, tiene una propensión a guardar el sueldo o ahorrarlo en cosas como puede ser acopio de alimentos y cosas de situaciones atípicas como la que estamos viviendo. Entonces, bueno, una situación que vamos a ver una fuerte caída es en todo lo que tiene que ver con bienes durables, y ya se está viendo en China, se va a replicar en todo el mundo y lo van a ver en estos meses que siguen. Bueno, fíjense, también cuando pasan estas crisis en el mundo, ¿a dónde va la plata? Y ustedes fíjense que uno de los refugios donde fue el dinero se fue de las bolsas y se fue ¿a dónde? Al oro. El oro es algo que cuando la situación va bien, el precio cae, y cuando la crisis aumenta y hay situaciones de incertidumbre, la gente se refugia en el oro. Fíjese que el valor del oro está llegando al valor más alto desde el 2013. Y eso tiene que ver mucho con la incertidumbre. Cuando hay incertidumbre se buscan reservas de valor. El oro es una reserva de valor. Hasta acá ustedes pueden ver que es más o menos todo lógico como se está dando, y es un poco, como ustedes lo razonan a su negocio, es como también va razonando el mundo cuando va tomando medidas. Va hacia lo seguro, trata de no invertir en cosas que te saquen capital de trabajo que va a necesitar para el negocio. Entonces se genera un círculo
al revés que un círculo no virtuoso, digamos, de desaceleración por un tema de expectativas. Bueno, y ustedes fíjense que también se da, en el medio de esta situación, se da algo que no es menor, que es la caída del precio del petróleo, que este gráfico está hecho hasta marzo, pero si lo vemos hasta hoy, llega a valores de $25. Esta caída del precio del petróleo se da por dos cuestiones. Una cuestión que tiene que ver con lo que es la oferta, y con una pelea entre Rusia y los países árabes, que tiraron el precio muy abajo, y esto beneficia claramente a los países como China, que produce. China está ahorrando alrededor de $300 millones por día, solamente por la baja del precio del petróleo. Obviamente que este valor del petróleo no es sustentable en el mundo. Estados Unidos no le sirve y se perderían muchos puestos de trabajo, con lo cual tampoco le sirve a Rusia este valor del petróleo, con lo cual en el mediano plazo esto debería tender a subir. Ahora, ¿qué pasa? Con la depresión económica, la caída del consumo, más esta guerra que hubo entre países, el valor del petróleo está en valores que son llamativamente bajos. Bueno, vamos a ver, y ahora nos metemos, cuáles son los cambios que va a generar un poco toda esta situación que estamos viviendo. ¿Qué situaciones vamos a ver en el mundo del empleo, o que se están viendo en el mundo del empleo a nivel global? Obviamente que el tema del home office es algo que va a cambiar la forma de trabajo. Todos los que muchas de la gente se está dando cuenta que se puede trabajar desde la casa, que hay oficinas que son innecesarias. Ya en Estados Unidos estos cambios están generando que muchas empresas están replanteando si van a seguir con su estructura de oficinas o si van a mejorar lo que es el home office, hacerlo más eficiente y de esa forma bajar muchos costos de estructura. Todo esto va a generar un cambio que hoy no lo vamos a visualizar del todo, pero muy fuerte en la forma de trabajar. Esta herramienta Zoom, yo me aseguro que nosotros no la conocíamos hace 3, 4 meses y hoy la conoce todo el mundo. Y lo que va a generar en el mundo del empleo, lamentablemente, es una desigualdad de oportunidades, porque las personas que mejor se van a poder integrar a este nuevo contexto son las personas que tienen más nivel de preparación, que tienen más trabajo, lo que tiene que ser con más trabajo intelectual, y las personas que van a perder un poco con esta pandemia van a ser por ahí las personas que se dediquen más a, no sé, desde tareas que requieran menos capacitación. Eso lo que va a profundizar es un poco los niveles de desigualdad, y es un poco lo que el Estado o los estados en el mundo están tratando de contener, porque este tipo de situaciones así favorece todavía más a lo que es que la gente con mejor preparación tenga muchas más oportunidades que las que no la tienen. Básicamente, ustedes fíjense que hay industrias que pueden seguir trabajando casi al 100%, y hay otras, que ahora les voy a mostrar, y hay otras que básicamente no pueden casi trabajar si no tienen presencia física. Y acá hay un poco, en este gráfico muestra un poco cómo las personas que tienen mayores ingresos tienen más probabilidades de trabajar desde su casa, pero esto no solamente se vincula con los ingresos y la capacitación, sino también con el tipo de trabajo. O sea, si ustedes ven todo lo que es obviamente restaurantes, fíjense, está todo cerrado. Todo lo que es retail, por ahora en Argentina, ustedes lo ven que está todo, digamos, cerrado, sin posibilidad de venta ninguna. Va a ir afectando en forma en el mundo laboral fuertemente, pero bueno, tengamos presente que al que más le va a afectar es al que menos tiene, lamentablemente. Ustedes fíjense lo que es, y lo que es lo que les mostraba recién, lo que yo les decía recién de la situación, de cómo cambia todo. Una empresa como Zoom, que en enero la acción valía casi nada, o sea, muy poco, cuadriplicó su valor en 3 meses. O sea, el que compró acciones de esta empresa cuadriplicó su inversión, generando una ganancia enorme. Estas situaciones las vamos a ver mucho, vamos a ver mucha pérdida de valor. Si ustedes vieron muchas empresas que ustedes conocerán, tanto en Argentina como en el mundo, que han perdido
muchísimo valor en sus negocios, y otras que están aprovechando la oportunidad y han cuadriplicado su valor, como es en el caso de Zoom, que es la herramienta que estamos utilizando, pero hay muchísimas más. Todo lo que es empresas de salud, todo lo que tiene que ver con limpieza del hogar, hay un montón de sectores que se están beneficiando muchísimo, y bueno, y otros que la verdad que están pasando increíblemente mal. Bueno, y un poco qué es lo que quieren hacer los gobiernos. Los gobiernos, o sea, acá se presenta un tema que lo que hace bien para la salud, obviamente, que es quedarse en casa, para lo que es negocios, complica. Para determinados negocios complica mucho. Entonces, la magnitud del tiempo que nos quedemos en casa va a generar que tengamos menor cantidad de infectados y mayores niveles de salud, que es un poco preservar la vida, pero sí va a generar una consecuencia económica fuerte, o más fuerte a nivel de lo que es recesión y pérdida de valor. En lo que es el mundo, esto lo están, obviamente, que lo están visualizando muy rápido, y ustedes han visto la montaña de dinero que se ha invertido tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos para inyectar dinero en el mercado y que la gente pueda sobrevivir a esta situación. Ahora, lo que no tenemos claro es qué va a pasar en Latinoamérica. Fíjense que en general Latinoamérica, salvo algunas excepciones, son gobiernos que no tienen capacidad fiscal como para hacer demasiadas inversiones o apoyar demasiado a los distintos sectores de la economía, como para hacer esto que pueda sobrevivir. Y entonces lo que vamos a asistir, y como por suerte Latinoamérica le llegó más tarde todo esto y tuvo más tiempo para prepararse, vamos a asistir a algo nuevo, porque no tenemos, ustedes fíjense lo que está pasando en Ecuador, o sea, no tenemos la capacidad de respuesta en Latinoamérica que tienen otras zonas geográficas. Tuvimos a favor el tiempo, tuvimos un tiempo que no tuvieron el resto, pero no tenemos la capacidad de respuesta que sí tienen otros países. ¿Eso qué genera? Genera que la curva de la recesión va a ser más difícil de aplanarla en Latinoamérica, y que cada uno va a tener que arreglárselas un poco solo, porque la ayuda del Estado, por más que quiera estar presente y quiera sostener la actividad, le va a costar muchísimo poder sostener la actividad. Fíjense ahora este cuadro que les quería mostrar. Fíjense un poco cuál fue el comportamiento, que esto ya es un poquito más metiéndonos en el mundo emprendedor, un poco el comportamiento de la gente y cómo va a ser la recuperación. Entonces acá este gráfico muestra, fíjense que muestra cómo fue desde marzo que empieza todo esto. Es un gráfico que lo aporta la empresa Deloitte, la consultora Deloitte. Desde marzo, cómo la gente aumentó muchísimo el consumo de todo lo que tiene que ver con alimentos, y básicamente esto tiene que ver con el miedo de la gente y el acopio. El que supo aprovechar esto, ustedes fíjense, todos los que es supermercados, un montón de sectores que venían golpeados, aumentaron muchísimo sus ventas y están en una situación mucho mejor. Sí hay que tener claro que fíjense que a medida que va pasando el tiempo, el miedo va cayendo, la gente ya se da cuenta que no hay un problema de desabastecimiento generalizado, sí va a haber problemas de desabastecimiento, pero no generalizado. Fíjense cómo la curva de todo lo que es alimentos empieza a caer para volver a los niveles normales alrededor de diciembre, enero. Ahí dice Navidad austera, ¿no? Para diciembre. Pero fíjense, cuando ustedes miran la curva del retail, por ejemplo, o la curva de lo que es viajes, fíjense, esa curva de lo que es viajes cae a cero, febrero, y recién empieza a levantar en junio, julio, agosto, septiembre, para ni siquiera normalizarse en febrero del año que viene. Lo mismo hoteles, fíjense, la curva es muy parecida a la curva de lo que es viajes, también está muy afectada la actividad. Por eso digo, cuando hablemos de planes de acción, cada plan de acción de cada emprendedor es distinto en función a donde esté, y ahí les voy a mostrar un par de herramientas con las cuales podemos trabajar para que cada uno pueda armar su propio plan de acción. Y después, bueno, tenemos lo que es restaurantes y ocio, la caída fue brutal y la recuperación va a ser más rápida. Va a tener que ver también mucho con el nivel de miedo de la gente, qué nivel de miedo va a tener la gente en cuanto a volver a un restaurante, a comer, a sentirse cómodo. Entonces fíjense que la recuperación va a ser lenta, y recién vamos a ver los niveles pre-crisis o pre-pandemia en diciembre,
sin llegar a recuperarse del todo. Bueno, lo que es retail y lo que son bienes durables, yo les comenté antes, fíjense que también muy afectado lo que es el retail, y la curva va a ir emparejándose en el tiempo. Acá el problema no es que la situación esta se va a superar, a nivel también médico entiendo que se va a superar, el problema es cuántos van a quedar a nivel económico, cuántas empresas van a quedar vivas de todas estas que ya venían muy golpeadas. Si lo vemos en el marco local, fíjense que ustedes en lo que es el retail, empresas como era lo que es Garbarino, Ribeiro, todas las grandes empresas de electrodomésticos de retail ya venían muy golpeadas, con esta situación terminan de caer, o sea, de una situación ya extrema. Entonces ahí en ese rubro ya podemos ver que va a haber cambios importantes en el mismo, porque las empresas no se van a poder sostener. También ahí va a haber mucho lo que es M&A, transacciones. Hoy el que tiene plata, dinero en efectivo, y después lo vamos a ver para los emprendimientos, tiene una oportunidad importante, porque hoy con dinero en efectivo obviamente se pueden hacer negocios más que interesantes, producto de toda esta caída. Hay gente que necesita salir y va a salir en condiciones no buenas, y va a tener que perder valor. Obviamente el que tiene efectivo no tiene problema, el problema acá es que falta dinero, ¿no? Si no tampoco estaríamos haciendo la charla. Y bueno, algunas conclusiones sobre la economía global. La recesión global parece inevitable y va a ser más fuerte en nuestros mercados, en los mercados emergentes. Ya recién les explicaba que en los mercados centrales, Estados Unidos, Europa, tienen capacidad de respuesta desde los gobiernos. En los mercados emergentes la capacidad de respuesta es muchísimo más limitada. En efecto, los efectos de la contracción en la demanda probablemente sean mayores que el shock en la oferta inicial. Acá lo que dice, básicamente, una de las conclusiones es tengan presente que va a haber una contracción de la demanda, que ya la está viendo, no tanto en alimentos, pero sí en el resto de las cosas, porque la gente, hasta que no tenga certidumbre de que no va a perder su trabajo, de que va a poder seguir una vida normal, va a dejar de consumir absolutamente todo menos alimentos. Entonces, eso va a generar una contracción de la demanda fuerte, que va a generar lo que es esta recesión internacional, y también en la Argentina, obviamente, ¿no? Y después, los más afectados en el sector privado, y por eso un poco también está dando todo este ciclo de charlas, van a ser las empresas pequeñas y las empresas nuevas que no tienen mucho cash flow para aguantar. Eso se va a ver muy afectado, y obviamente los hogares de medianos ingresos también se van a ver muy afectados porque dependen mucho del dinero mensual para poder vivir. Y eso, hoy tengan presente, en Argentina, por ejemplo, tenemos 7, 8 millones de personas que trabajan en el sector privado, de las cuales van a perder el trabajo una buena parte. No hay una estimación clara, pero que se cree que puede llegar a ser hasta 1 millón de personas. Y después lo que vamos a ver muy fuerte, y que ya se está viendo en el mundo, es la intervención de los gobiernos en las economías para evitar los colapsos. No sé si ustedes estuvieron viendo para el caso nuestro de Argentina, que han salido ideas de nuevos impuestos, han salido algunas medidas que permiten pagar las cargas sociales, que ahora les voy a mostrar un poco para que lo tengan presente, pagar las cargas sociales diferidas, solicitar programas de asistencia como el REPRO. Bueno, ahora les voy a mostrar un poco más en detalle y después igual les voy a dejar el material para que lo puedan analizar. Pero va a haber muchísima intervención de los gobiernos, alguna va a ser más efectiva, otra menos, pero preparemos nuestros negocios para que haya mayores niveles de intervención. Y bueno, un poco vamos a lo que es el contexto local. ¿Qué es lo que está pasando en el contexto local? Bueno, nos va a pasar, que ya está pasando, va a aumentar los niveles de desempleo en el sector privado. Tengan presente que muchas cadenas de valor se están viendo afectadas y en general las empresas no les da el cash flow para aguantar. Y después, más allá de la inyección del dinero en la economía, va a haber una caída en el consumo, de lo que es el consumo. Esa caída en el consumo en Argentina, si bien va a haber aumentos de precios y va a haber inflación, en cantidades va a haber caída del consumo, y un poco la inflación se va a ver frenada por la caída en el consumo. Vamos a ver cómo va a ser esa puja. La realidad es que el gobierno está emitiendo muchísimo dinero para poder asistir a los distintos sectores. Eso debería generar inflación,
pero también como la gente está cuidando mucho la plata, también eso frena un poco la suba de precios. Por ahí donde más vamos a ver aumento de precios en el corto plazo va a ser en lo que es alimentos, que es donde el gobierno quiere meter más controles, ¿no? Obviamente que en la Argentina también todas las empresas que producen bienes durables se van a ver muy, muy golpeadas. La posibilidad de default de la Argentina es casi un hecho. Ustedes fíjense que esta semana el gobierno postergó todos los pagos de la deuda por decreto, que técnicamente casi es como defaultearla, y que los bonos argentinos en el mundo cotizan a un 25% de su valor nominal, que son valores donde el mundo prevé que no vamos a poder pagar. Y el otro tema que vamos a sufrir, lamentablemente, es cierre de empresas. Ustedes se recuerden que ya había muchas empresas que venían golpeadas y endeudadas. Desde la primera devaluación y la segunda del gobierno anterior, agarró a muchas empresas con deudas y endeudadas, y las tasas se fueron muy arriba. Eso generó un empobrecimiento de la pyme y una pérdida de empleo. Con el cambio de gobierno no tuvo ni mucho tiempo para hacer nada, que se vino esta pandemia que terminó de darle un golpe, digamos, era un paciente que ya venía enfermo y bueno, le agarró una nueva infección, lamentablemente. Nosotros estamos en las puertas, o sea, no quiero ni preocupar demasiado, pero tengamos presente que la situación nuestra es particularmente débil, la que tiene la Argentina, por dos cuestiones. Primero, que ya veníamos mal, y segundo, que nos pasa en una economía debilitada, con inflación, tenemos la segunda inflación más alta del mundo, tenemos pocos niveles de reservas, no se nos viene encima esta pandemia, con lo cual la crisis en Argentina va a ser mucho más fuerte que en otros países, lamentablemente. Consecuencias puede haber muchísimas. Desde lo social hasta lo económico vamos a asistir a muchísimos tipos de consecuencias. Bueno, algunos temas ya más puntuales y entrando más en detalles. Ustedes fíjense que está este programa de asistencia de emergencia al trabajo y a la producción, que es el decreto 332 del 2020. Y básicamente, fíjense que el gobierno lo que hace es separar los beneficios en tres grandes beneficios, y que los va a ir otorgando en función, básicamente hizo una separación en función a la cantidad de trabajadores. O sea, a las empresas más grandes le va a dar determinados beneficios, y a las empresas más chicas se le va a tender a darle mayores niveles de beneficios. Estos beneficios en general van como lo que es postergación de lo que son las cargas sociales. Hoy se reglamentó, hoy la AFIP sacó 2 reglamentaciones respecto a lo que son las cargas sociales de marzo, cuando se van a tener que pagar, que se están trasladando para junio, y te da opciones de lo que es los aportes patronales, si querés retrasarlos en un 95% o postergar el vencimiento, tenés que elegir una de las dos. Y después también te da la posibilidad de que te pague parte del sueldo, hasta 16.000 pesos, lo que es el sueldo mínimo vital y móvil, que lo pague el Estado. Bueno, todo esto obviamente van a tener que pedir asistencia a sus contadores y a los abogados laboralistas. Y después, para lo que es empresas más grandes, está la posibilidad de lo que es el repro, y también lo que es el procedimiento preventivo de crisis que está previsto. Lo que no quiere el gobierno bajo ningún concepto es que se hagan despidos en forma unilateral, como pasó en el caso de Techin y otras empresas. O sea, quiere evitar ese tipo de despidos, y entonces lo que quiere es que las empresas traten obviamente de mantener a su gente, y les está dando todos estos incentivos, y en el caso de que no los puedan mantener, lo hagan vía un procedimiento preventivo de crisis, que en general puede tardar un mes, mes y medio, que a veces, bueno, hay empresas que tienen ese tiempo y empresas que no lo tienen. Bueno, este gráfico igual después se los vamos a mandar, le vamos a mandar toda la presentación. Sería importante que todos los emprendedores lo tengan claro y lo charlen con sus asesores para ver qué les conviene más, por qué vías van a ir, para poder aprovechar en parte estos beneficios que para lo que es pyme y todo son interesantes. Bueno, y un poco vamos a la parte más específica de la charla, y que tiene que ver con los emprendedores, y vamos a analizar un poco qué es lo que podemos hacer en nuestro negocio, ¿no?
Entonces yo lo que le propongo ahora es hacer charlar un poco específicamente de sus negocios, y yo le voy a decir un poco qué es lo que yo también soy CEO de una compañía y socio del estudio, con lo cual un poco lo que estoy mostrándoles ahora es lo que nosotros estamos haciendo también para afrontar esta crisis. Y más o menos lo que puse una X cantidad de puntos, esto podría ser mucho más largo, pero tenemos una charla corta, pero un primer punto que para nosotros es clave es analizar la cartera de clientes que nosotros tengamos, categorizarlos en función a cómo les afecta esta crisis de la pandemia y cuál es su situación financiera. O sea, algunos ya venían golpeados y la pandemia los termina de golpear, otros venían muy bien y la pandemia les pega muy duro, pueden aguantar, o sea, hay de todo. Pero esa clasificación, ahora les voy a mostrar cómo la hacemos, es fundamental porque a nosotros nos va a permitir tener una idea clara de nuestra cartera de clientes y nuestros ingresos, sobre todo cómo se van a ver afectados, y tenemos que calcular eso en el tiempo. Ahora les voy a mostrar un poco una herramienta sencilla. Un poco después también vamos a repasar lo que es la política de financiamiento del negocio. Voy a tirarles algunos temas interesantes que tengan en cuenta para cómo financiarse. Un par de ideas de cómo armar cash flow con escenarios para poder planificar mejor el uso, sobre todo de los recursos. Voy a mencionar el tema proveedores y lo que es cadena de suministros. Y para ir cerrando después vamos a ver un poco el rol del líder como piloto de tormenta, y la idea de preparar un poco la empresa para la post-crisis. Y después vamos a preguntas y conclusiones. Bueno, nos metemos un poco de lleno. Esto es un poco lo que nosotros venimos haciendo y venimos recomendando también, que es un modelo muy sencillo donde ustedes fíjense que ustedes pueden clasificar a sus clientes en este modelo. Básicamente lo que el modelo que te muestra, la situación económica financiera de tu cliente, en el eje, acá en el eje vertical, y en el eje horizontal te muestra el impacto del COVID. Entonces ustedes fíjense, para un cliente que tenga una situación financiera mala, que esté en una situación muy compleja, que todos tenemos varios, y que además el impacto del COVID sea muy alto, fíjense que estos clientes que están en zona 3 son todos clientes que posiblemente dejen de ser clientes, o si siguen siendo clientes no nos paguen o vayan a una renegociación de deuda. Después vamos a tener una cantidad de clientes que van a estar en lo que se llama situación 2, o sea, por ejemplo, una situación financiera grave de la empresa, pero el impacto que le genera la pandemia es bajo, entonces la empresa por ahí puede ser que nos deje de comprar, o por ahí va a seguir comprando y pagando un poco peor. Estos son los clientes de situación 2, o sea, situaciones que están en una situación, o sea, se puede dar todo tipo de situaciones, y por eso es importante diferenciar los clientes. Y después lo que es situación 1 es los que van a seguir siendo clientes, si le estamos dando un buen servicio, obviamente, o le estamos vendiendo productos de calidad, donde el impacto del COVID es bajo y la situación financiera de la empresa no era mala al iniciarse esta situación, con lo cual esos no van a sufrir tanto. Pero ¿por qué es muy importante esto? Que nosotros lo vemos así en un gráfico muy sencillo, pero ustedes fíjense que esto lo puedes hacer para una empresa de 1000 clientes o de 50 clientes. Porque esto lo que nos va a permitir es saber y darle un poco de previsibilidad a los ingresos. Si nosotros tenemos claro cómo le va a afectar, o cómo le está afectando, porque ya lo podemos tener claro, la pandemia y la situación financiera a nuestra cartera de clientes, vamos a tener bastante claro cómo vamos a tener que actuar. La única variable que nosotros, hay muchas, ¿no? Pero una variable muy importante que no la tenemos tan clara es el tiempo de duración de esta situación de pandemia. Entonces vamos a tener que planificar en escenarios, en distintas situaciones, como para decir, bueno, si esto dura 2 meses, si esto dura 3 meses, si esto dura 4. Ustedes vieron que yo les mostré más o menos en el gráfico que les mostré acá arriba, los tiempos estimados en el mundo. Fíjense que la recuperación total se daría para diciembre, enero, y distintos rubros se irían recuperando en el tiempo. Para nosotros en Argentina, diciembre, enero parece que fuese la estratosfera, ¿no? O sea, hace muchísimo tiempo. Nosotros estamos siempre decidiendo sobre el día a día. Bueno, fíjense, en esta matriz un poco acá lo que hace es explicarla, y dice, bueno, después de hacer esa clasificación sobre nuestra cartera de clientes,
un poco vamos a poder tener claro que los que están en situación 1, en general son clientes que van a seguir. Situación 2, van a tener algún problema, por ahí vamos a tener alguna situación de incobrabilidad. Y situación 3, más vale no venderles más o ver qué hacemos porque posiblemente no les podamos cobrar las facturas. Esto nos va a permitir dar visibilidad. O sea, lo que nosotros estamos buscando ahora y esta herramienta y lo que estamos compartiendo un poco con ustedes desde Inicia es que ustedes puedan darle más visibilidad al negocio con herramientas sencillas. Esto ustedes lo pueden armar en 1 hora, en 2 horas con su socio, agarran los 30 principales clientes que hacen el 70, 80, 90% de la facturación y dicen, bueno, che, cómo está, en qué situación va a estar, cómo le está afectando. Entonces podemos tomar decisiones antes de que el cliente nos avise de que no nos va a poder pagar y nos haga un problema, un agujero financiero, ¿no? Bueno, y después, bueno, esto es un poco la clasificación de la tabla, para los que lo quieran ver después cuando se lo mande lo pueden ver un poco más, pero es un poco de cómo... Bueno, y pasamos ahora un poco seguimos con los clientes y un poco las tendencias que están viendo en el mundo. Antes, cuando estaba preparando esta charla, estuve leyendo algunos papers de profesores de distintas universidades. Y algunas de las cosas que se están viendo que van a aparecer se van a encontrar, una de las cosas de las ventajas de la crisis, se van a encontrar maneras de que los clientes nos puedan ayudar a hacer más fácil o mejor nuestro trabajo. O sea, se incorpora mucho al cliente en el proceso que antes de hacer el delivery del producto final. Hoy el cliente se está poniendo en comunión con el proveedor y hay mucha más solidaridad entre las partes. Eso se va a profundizar por un tema de necesidad y por un tema de que es la mejor forma de trabajar en una situación así. Después, otro tema importante es cuando estamos trabajando en casa, mucha gente que está trabajando en casa, la atención al cliente se va a reformular, se reformulan un montón de procesos y descontroles. También tengan en cuenta el tema del control, los controles internos, pero los procesos de atención al cliente se van a reformular y va a cambiar todo lo que tiene que ver con la comunicación, la forma de sociabilizar con el cliente y la coordinación. Eso va a cambiar y en muchos casos va a cambiar y se va a quedar. Eso va a venir para quedarse. Y como consejo práctico, es lo que les dije en el cuadro anterior, es no dejen de segmentar los clientes, porque esa segmentación entre los clientes que les van a poder pagar y los que no, en los distintos niveles, va a ser muy importante para ustedes para mantener su cash flow a flote. Y los malos clientes es mejor mandarlos a la competencia, como siempre decimos, para que le peguen a la competencia y no nos peguen a nosotros. Bueno, y ahora nos decimos, bueno, todos con más o menos formación sabemos lo que es armar un cash flow, un flujo de caja, o sea, cuánta plata me va a entrar y cuánta plata me va a salir. Y por eso un poco les mostré el gráfico primero de la cartera de clientes y la categorización. A partir de ese gráfico nosotros vamos a planificar los ingresos, y esa planificación de ingresos tenemos que hacerla en el tiempo. Y ahí va a estar la suposición de cada uno de cuánto va a durar esto y cómo se va a ir recuperando. Tengan presente que si ustedes no planifican bien o si no le pegan en el tiempo, por ahí se apuran y por ahí se quedan sin caja. Entonces van a tener que tratar de tener el timing en qué clientes se van a ver mayormente perjudicados, qué clientes van a dejar de ser clientes y los clientes que van a seguir, cuánto me van a comprar y cuánto tiempo va a durar más o menos esto. Que yo creo de mínima lo fuerte va a durar 2-3 meses y después se va a ir aflojando. Entonces, lo que nosotros le proponemos desde Inicia es que planifiquen con escenarios, o sea, que hagan 3-4 escenarios de ingresos y con esos escenarios de ingresos, si vos sabés más o menos cuánto dinero te va a ingresar, vas a tener que priorizar qué gastos vas a priorizar. Y es como armar al revés, funciona lo que tengo, a lo que me va a ingresar, planifico lo que voy a pagar. Y esa es un poco la idea de este ejercicio. Ahora, obviamente que como nosotros nadie tiene la bola de cristal, no sabemos cómo va a pegar, y por eso lo que le proponemos es que hagan entre 3, 4 o 5 escenarios que varíen en tiempo y en el impacto. Eso a ustedes lo que le va a permitir es que si ven que se va dando uno de esos escenarios, ustedes ya saben cómo van a gastar la plata, a dónde la van a alocar, qué tipo de inversiones o no van a hacer,
qué tipo de financiamiento le pueden dar a los clientes o no, y eso les va a permitir a ustedes salir mucho mejor parados que el que está solamente en el día a día y no está pensando un poco más allá de cómo hacerlo sustentable al negocio en una crisis. Y algunas recomendaciones financieras que les quiero dar. Esto es parte del programa y un poco lo adaptamos a esta charla, ¿no? En lo que es préstamos, ahora hay préstamos subsidiados, pero no miremos tanto la tasa. Vos me decís, ¿una tasa del 25 es baja o es alta? ¿Una tasa del 50 es baja o es alta? El emprendedor en general, más allá de mirar la tasa, lo que mira es cuánta plata le vas a sacar a ese préstamo. Por ejemplo, si a mí me dan un préstamo al 50% de 100.000 pesos, 50% de tasa anual, o sea, 50.000 pesos por año tengo que pagar de intereses, pero yo esos 100.000 pesos me permiten hacer un negocio que yo, y ese negocio hacerlo 10 veces en el año y le gano, cada vez que hago ese negocio, le gano 20.000 pesos a esos 100.000 pesos, el costo de los 50.000, yo gano 200.000, con lo cual me gano 150.000 pesos y no me importa tanto si la tasa es el 50, el 40 o el 30. La clave es lo que se llama el costo de oportunidad. ¿Qué voy a hacer con ese dinero? Entonces, si yo puedo hacer un negocio que me pague el costo del préstamo, no dejen de hacerlo. O sea, ¿qué les quiero decir acá? No miren tanto la tasa, sino miren qué van a hacer con esa plata y qué negocio pueden hacer y qué rentabilidad le pueden sacar. Si no le pueden sacar ninguna rentabilidad y solamente es para pagar sueldos, obviamente que la menor tasa posible siempre es lo que más le conviene a todo el mundo, ¿no? Ahora están saliendo estos préstamos del Nacional 24%, pero obviamente para poder acceder tenés que tener el balance cerrado en tiempo, y para mí van a quedar muchas empresas muy chicas afuera de esta posibilidad, que es donde más nos preocupa a nosotros. Un tema fundamental, tengan presente que en situación de crisis el capital de trabajo es todo. ¿Qué quiero decir? Es no vendamos a nuestros clientes a plazos que nos asfixien. No nos tentemos porque nos digan, che, mira, te hago una compra grande, pero te pago a 60 días, y entonces digamos, vamos a ganar esta plata en 60 días, porque en 60 días no sabemos si esa empresa nos va a poder pagar, y esa venta nos va a sacar muchísimo capital de trabajo, porque nosotros vamos a tener que venderle, entregar, y vamos a cobrar en 60 días, algo que no sabemos si vamos a cobrar, y a su vez nos quedamos sin plata para volver a comprar a los proveedores y volver a producir. Entonces, como principio en general para todo lo que es esas empresas pymes y empresas emprendedores chicos, es cuidar muchísimo el capital de trabajo, vender a corto plazo, tratar de, aunque vendiendo a un precio más beneficiosos, vender en el corto plazo y rotar el capital de trabajo. Si yo puedo hacer mi ciclo económico rápido, o sea, vendo, produzco, vendo y cobro, cuanto más rápido lo pueda achicar, más seguro voy a estar en una crisis. Entonces, tengámoslo bien claro, si bien es algo que es básico, muchas veces perdemos perspectiva cuando nos traen un negocio, nos parece interesante y nos termina complicando toda la operatoria. Es clave vender a corto plazo, es clave cuidar el capital de trabajo para poder sobrevivir en esta situación. No nos tentemos con grandes negocios a cobrar en el mediano o largo, porque la realidad es que nadie sabemos cómo vamos a estar en 30 o 60 días. Bueno, después de el tema de cómo, yo les mostré antes de cómo mirar los ingresos, cómo ir clasificando los ingresos para poder tener claro cómo se van a ir dando. Y después viene el tema de los gastos. Y ahí tenemos que ver un poco, tratar de asegurar un tema. Hoy la gente que pierde el empleo no lo puede recuperar, y no lo va a recuperar por 3 a 6 meses, porque la verdad que no hay trabajo. Entonces, como emprendedores tenemos que tratar de asegurar esos salarios. Por ahí va a haber negociaciones donde se bajen todos los salarios de la gente. Lo que no hay que, hay que tratar de no perder, o sea, perder grasa, pero no perder músculo, no hipotecar el futuro. Nosotros nos dicen, hay 2 formas de adelgazar. Dice, una es hacer dieta y otra es cortarse una pierna. De las 2 formas bajás 10 kilos, en una no volvés a caminar. Entonces, bueno, ténganlo presente para ver cómo van a hacer inteligentemente esos ajustes. Después, un tema que también tengan presente son los proveedores.
el tema de los proveedores clave, ustedes tienen que tener una mucho mayor comunicación. En una situación de crisis, charlar mucho más con los proveedores, estar mucho más cerca, porque como toda la cadena de distribución en el mundo se frenó, ustedes van a ver que muchos de los proveedores que les daban determinados productos o servicios, por ahí no se lo puedan dar. Entonces van a tener que buscar alternativas. Entonces, sobre los proveedores clave, mantengamos una relación muy cercana de diálogo, saber en qué están, saber cómo están en sus negocios, saber si tienen cuellos de botella o no, porque puede ser un problema si no para nuestro negocio, si no sabemos bien en qué andan. Y o sea, ¿cómo van a priorizar en general los emprendedores y las empresas que priorizan en el gasto? Primero salarios, segundo proveedores claves. Esas dos cosas te permiten seguir trabajando. Si vos decís, ¿qué dos cosas tengo que sí o sí hacer para seguir trabajando? Es pagar los sueldos y pagarle a los proveedores clave. Y en tercer lugar van a venir, nos pasa a nosotros a veces, los asesores. En tercer lugar va a venir el fisco con los impuestos. O sea, la gente en general lo que trata primero es de pagar sueldos, mantiene el negocio en marcha y después viene todo el resto. Es casi obvio, pero es importante mencionarlo. Lo que le dije de armar 2 o 3 escenarios también es importante. O si lo pueden hacer más, tengan en cuenta el tema plazo. Y todo lo que sea la posibilidad de tomar deuda, háganlo. O sea, no dejen de tomar deuda si la pueden tomar, porque hoy la inflación en Argentina va a ser alta. Yo creo que puede llegar al 70, 80 o 90% en el año. Con lo cual cualquier préstamo que tomen, si esa tasa fija va a estar por debajo de la inflación y la tasa real va a ser negativa. Y después, obviamente, esto que le mostré en el cuadro anterior, evaluar la conveniencia de hacer algún procedimiento preventivo de crisis o un repro, que son herramientas que el Estado está brindando como asistencia. Y vamos llegando un poco a lo que es el final. El tema proveedores estratégicos, un poco lo que les dije antes. Tengan en cuenta que en el mundo está pasando que la cadena de suministro se está cortando, hay empresas que pararon demasiado tiempo y no tienen producto, entonces a veces empresas algunos proveedores que ni siquiera a veces termina siendo estratégico, pero que no te puede proveer, te corta tu cadena de producción. Entonces estemos muy cerca de los proveedores para construir esa relación y poder analizar cada caso, ¿no? Y después tengan presente que si ustedes tienen una situación de efectivo más o menos cómoda, tienen mucha capacidad de negociación con los proveedores si es que quieren pagar en efectivo o tener alguna quita financiera. Eso también tenganlo presente. Hoy el que tiene efectivo tiene mucho más poder en una crisis que en una situación normal. Y después, bueno, ¿cómo nos visualizamos nosotros como pilotos de esta tormenta? O sea, los líderes, los que les toca, lamentablemente a veces, ¿no? Te toca liderar en una situación tan compleja. Nosotros en el estudio, por ejemplo, tenemos 300 personas trabajando. En la otra firma que es Resguarda tenemos 20 y pico personas. Y obviamente la gente, ¿qué hace cuando hay una crisis? La gente mira para arriba. O sea, nosotros miramos a veces a nuestros gobernantes a ver qué van a hacer, cómo nos van a apoyar, y los empleados nos miran a nosotros. O sea, dicen, ¿qué va a hacer este tipo para mantenerme el trabajo? Entonces, ahí es muy importante dos cuestiones, ¿no? El líder en la parte simbólica de qué transmite, cómo transmite, y después acciones concretas que tiene que desarrollar un líder en una crisis. Repasamos rápidamente, porque como ustedes ven, esto es un pantallazo general de muchas cosas. Temas fundamentales, hacerse visible. O sea, en una crisis los espacios hay que ocuparlos. Y uno tiene que charlar con los distintos sectores de la compañía, sobre todo con los colaboradores, pero charlar con los accionistas, charlar con los proveedores, charlar con las distintas organizaciones que componen el contexto de la organización y la parte interna. Mantener la calma, pero el mantener la calma no quiere decir que uno no pueda ser bien claro y ver que la situación es extremadamente grave, pero no nos sirve de nada volvernos locos. Y un tema fundamental es llevar esperanza. O sea, la gente vive de ver la luz al final del túnel. Ustedes vieron el gráfico que les mostré, que si bien el túnel es largo en el mundo, se está viendo que en diciembre se recuperarían los niveles de actividad, hay una luz al final del túnel. Para la gente, para poder sostenerse la gente, por más que hoy la estés pasando pésimo,
la clave es la esperanza, o sea, la esperanza de que mañana va a ser un poco mejor. Entonces, sin dejar de explicar los daños, sin dejar de ser honestos, tratar de tener un mensaje siempre esperanzador para que los daños internos sean los menores posibles. También es clave poner la cabeza de uno y de la gente también en lo que va a ser la post-crisis, porque eso nos hace un poco mitigar el efecto actual de la crisis en la cabeza. Y obviamente tengamos en cuenta que vamos a tener mucho más riesgos, las empresas están atravesando muchísimo más riesgos de lo normales, pero hemos visto también muchas empresas que se han beneficiado y han tenido oportunidades grandes con toda esta crisis que ni siquiera las imaginaban. Ayer estuve en una empresa de rubro alimenticio que estaba muy mal, y hoy están en una situación casi inmejorable, han podido recuperar precio, venta de cantidades, y esto tiene que ver con el gráfico que mostrábamos antes, que la gente compró demasiado alimento para copiar por temor. Bueno, eso se ve reflejado en determinadas empresas. Y después, bueno, como líderes hay determinadas acciones que sí o sí vamos a tener que tomar. Comunicación continua es diseñen un programa de comunicación para ustedes hablar con los principales referentes del negocio, para hablar con los principales clientes, con los principales proveedores, aunque la situación sea mala, mantengan un nivel de comunicación alto, porque eso va a facilitar muchísimo todo el proceso. Otro tema es tomar las decisiones críticas a tiempo. O sea, con esta herramienta que recién les mostré de planificación, lo que trata de ganar es tiempo. Si uno sabe que la curva de uno va a ser mucho más larga la recuperación, sabe que tiene que cuidar muchísimo más la caja, entonces esas decisiones de producción, de inversión, de management, todas las decisiones que tienen que ver con el negocio, tómenlas, pero primero hagan todo este proceso de planificación que charlamos recién. Otro tema fundamental que a veces el emprendedor no lo hace es protegerse a uno mismo, cuidarse. Tengan presente que si ustedes no están al frente o tienen un problema de salud, la empresa directamente va a desaparecer. Algo que es muy piola y que lo hacemos mucho en Inicia, y a veces uno lo puede hacer con referentes o gente que crea que aporta valor, traten de que no sean familiares, crear un comité de crisis. Los comités de crisis, reunirse 1 o 2 veces por semana, nosotros lo estamos haciendo y es muy útil. En ese comité uno pone los principales referentes del negocio, entonces en forma rápida cada uno informa en el comité sobre la situación de la semana, de las cosas que están pasando, entonces pueden tomar decisiones mucho mejores. No dejen de hacerlo, por más que ustedes piensan que tienen una visión global del negocio, no dejen de generar esos comités porque son alertas tempranas que nos permiten tomar decisiones antes. Y lo que es mantener a los empleados, tratar de mantener a los empleados y de mantener los sueldos, además de ser un tema ético, aún en situaciones como hemos visto que hay que bajar los sueldos, a veces se bajan los sueldos de todos los empleados, pero se trata de mantener y no hacer despidos masivos. Mantener los empleados es la mejor forma de estar preparado para recuperarse. Así que bueno, un poco traté en todo esto de ser lo más, de exponerles la situación global, la situación local, y darles un par de herramientas de gestión para que podamos defendernos mejor ante la crisis. Si hay alguna consulta o pregunta, la podemos ver ahora. Euge, vos, si cualquier pregunta o comentario me lo trasladás, ¿te parece? Y no llegó nada a través del chat. Si alguien quiere hacer alguna consulta, puede deshabilitar el micrófono y vamos en forma ordenada canalizando. Bueno, si no tenemos consultas o comentarios, queda... Hola, Sí. perdón, yo tengo una pregunta, Carolina. ¿Qué tal, Carolina? Te hago una consulta. ¿Cómo ves vos la industria de la construcción? Bueno, Si tenés alguna, no sé, sí, alguna visibilidad o algo que, no sé, que puedas, no sé, no serlo demasiado tangible, quizás con toda esta situación de la pandemia en Argentina, pero bueno, ¿qué escenario le ves?
Y es un escenario complejo porque las decisiones nuevas de inversión se van a postergar, todo lo que es inversión, cosas nuevas se va a postergar, lo que está a hacerse se va a terminar. Algo que le juega a favor a la construcción es que hoy el valor del dólar y la devaluación, no ahora no la estamos viendo la devaluación, pero en el corto plazo vamos a ver que el dólar va a subir fuertemente de valor por la emisión monetaria, y eso va a hacer que el valor de la construcción del metro cuadrado en Argentina va a ser mucho más barato que los años anteriores. Y eso va a hacer que algunas personas se animen a construir, a hacer refacciones, pero lo que es construcción de grandes proyectos y eso va a estar frenado mínimamente por un año, año y medio. Hay dos cosas, una que juega a favor, que tiene que ver con un costo en dólares barato para construir, y una que juega muy en contra, que es la falta de demanda y la imposibilidad de la gente de acceder a dólares para este tipo de inversiones cuando hay que comprar algo terminado. Por ahí las cosas que van en pozo y eso pueden ser que funcionen, refacciones y algunas cosas también, pero lo que es inversión grande en construcción va a tener que esperar. Ok, muchas gracias. De nada. Martín, yo quisiera hacerte una pregunta, Alejandro, mi nombre. ¿Qué tal, Alejandro? Mira, yo tengo una pyme de 25 empleados, fabricamos productos de polietileno. Te escuché atentamente con el tema de seleccionar clientes. El tema es que nosotros, si seleccionamos clientes, nos quedamos con la mitad de la cartera de clientes, porque la cadena de pago, lógicamente, está resentida, pero tenemos un promedio de pago de unos 45 para arriba, 45 días para arriba. Frenar la cadena, frenar lo que es el circuito de pago y decirle al cliente que me tiene que pagar ahora 30 días o a menos, o cheque contra entrega, lo veo muy difícil. Entonces es como que o dejas de vender o vendés a la mitad de los clientes y perdés la mitad de la facturación con todo lo que esto significa, ¿no? Sí, no, ahí en el caso tuyo, que es el caso de muchos, yo lo que haría es tratar de sí o sí segmentar los clientes que no van a pasar la crisis, porque vos, si vos decís, yo no puedo achicar el plazo de 45, que a muchos les pasa porque, o sea, no son los únicos que están en el mercado, tenés muchos competidores, entonces lo que vas a tener que profundizar es el conocimiento de qué clientes vos ves que no van a pasar la crisis, porque a eso sí le tendrías que dejar de vender o venderle contra culata de camión, como decimos. Porque en ese caso tampoco te sirve de nada venderle a un cliente que no le vas a cobrar. Entonces, si no podés achicar plazos, porque son los plazos del mercado y son imposibles de achicar, yo te diría trabajar mucho en ver cuáles no van a pasar, ustedes vieron ese gráfico de los meses, cuáles no van a pasar esto y cuáles te van a dejar colgado y entonces te la vas a tener que jugar un poco y decir, bueno, creo que este 20% de clientes no va a poder pagarme, y a esos 20% de clientes o le dejo de vender o le vendo en otras condiciones. Y ahí está la habilidad tuya y de tus socios, ¿viste? De poder elegir bien esos 20 clientes. Está Martín, claro, acá, está claro. acá Guadalupe Gracias. Castillo nos pregunta si podrías contarnos algo sobre DEM. Hubo gente que quizás se sumó un poquito más tarde y perdió la primera parte donde Bueno, sí, compartías. sí, lo hago breve. Empresas del Mañana es un programa de Inicia que tiene más de 12, no sé, 15 años ya tendrá. Es un programa donde vos te sumás, ahora se va a hacer virtual porque se hace presencial, pero se va a hacer virtual esta vez, y nosotros te ponemos enfrente a 16 especialistas en distintos temas, desde estrategia, negociación, temas fiscales, temas salariales, temas de marketing, temas de ventas. Entonces, todas las clases viene un especialista distinta y la consigna, y después hay clases integradoras que las damos Rubén y yo, y la consigna es que vos prepares un plan de acción, y ese plan de acción es básicamente 13 horas. Ese plan de acción es el que te permite seguir adelante. Entonces, la consigna es escuchar a 16 especialistas distintos con diferentes formas de pensar en temas distintos y armar un plan de acción. Y nosotros les ayudamos a armar el plan de acción. Y después presentar ese plan de acción ante un consejo asesor, y después, obviamente, beneficiarse de lo que es el intercambio con los otros emprendedores. La comunidad Inicia, tenemos muchísimas relaciones con muchas empresas grandes y contactos, y obviamente tratamos esto es una asociación civil, y lo que trata es de que las empresas puedan crecer, o sea, y crecer de una forma sustentable. Entonces, lo que tratamos es de vincularlos,
en el caso mío, muchas veces le generamos contactos y reuniones con empresas grandes, que pueden ser proveedores, que nosotros conocemos a los dueños, entonces les pueden dar una mano o hasta hablando o hasta comprándoles. Bueno, se trata de hacer todo lo posible para que estas empresas funcionen. Tengan en cuenta que nosotros al ser ONG, acá lo importante es que a ustedes les sirva esto, o sea, no estamos buscando, no hay un beneficio económico, con lo cual, si a ustedes no les sirve y si a los emprendedores realmente no lo capitalizan y no les sirve esto, no tiene sentido para nosotros hacerlo. Con lo cual eso es fundamental para nosotros, el feedback positivo, y lo que no les gusta lo cambiamos porque o vemos que no sirve, lo tratamos de cambiar rápido porque obviamente la función no es de esta ONG es que haya empresas y que se cree cada vez más valor, ¿no? Así que bueno, los invito a los que quieran sumarse a ese programa, es un programa muy lindo, está subsidiado en el costo, y los docentes son todos de primera línea, lo pueden ver en la página de internet. Que todos donan su tiempo también, tengan claro que el modelo nuestro es, al docente le pedimos a docentes de distintas universidades y empresarios que por ahí, que vengan y donen una hora y donan su tiempo, eso es clave. Entonces, gente que por ahí, si le tenés que pagar, cuesta fortuna, viene acá y la dona, y podés tener un tipo como el presidente de Gillette, el presidente de cualquier empresa, o de empresas PYME, dando su tiempo gratis, ayudando a otros empresarios. Y eso es un poco la idea, ¿no? ¿Ese programa, disculpame, es para emprendedores desde cero o para empresas en marcha? No, ¿Y cuánto se dicta? Correcto, ese es para empresas en marcha exclusivamente, no es para gente que tenga de cero. O sea, es gente que ya está funcionando y ya está facturando. Puede ser desde 5 o 10 millones hasta 200, ponele lo que entra todo ese tipo de empresas. Perfecto. ¿Y comienza, Martín? Ahora en abril, a fin de abril. El 23 de abril. 23 de abril, arranca. Está bien, me imagino que con esto, no sé, ¿arrancará online? ¿Cómo arrancará? Sí, la idea es hacerlo online, con este formato de clases, y a medida que si la pandemia va bajando, nos gustaría hacer algunas reuniones de conocernos todos, y reuniones, hacemos siempre una fiesta al final. La realidad es que, y después lo que tiene este programa es que además de tener esas 16 clases, vos tenés la posibilidad de tener un coach individual, que son Rubén y yo, para atender temas puntuales de tu negocio. Entonces te dedicamos X cantidad de horas a vos personalmente para decir, bueno, ¿cómo podemos ayudarte a que camine mejor el negocio? O sea, es bastante personalizado. Por eso tampoco hay tantos en general no son más de 20 y pico proyectos para poder que sea exitoso, ¿no? Está claro. Hay varios que, por lo que veo, que hay varios que ya hicieron el programa, que están escuchando la charla, así que bueno, alguno puede escucharlo. Bueno. Bueno, estamos en tiempo. Si quedaron consultas, nos las pueden transmitir también por mail. Les va a estar llegando esta tarde un correo, bueno, con la presentación que compartió Martín, y también va a estar subida la charla a nuestro Facebook, así que ahí la pueden volver a ver y compartirla también. Y todas las consultas que tengan las pueden canalizar a través del correo que les vamos a estar enviando. Bueno, muchas gracias a todos, y bueno, fuerza, a darle para adelante, y que no queda otra además, para atrás no se va a poder ir. Así que bueno, un abrazo para todos y mucha suerte. Muchas gracias, Martín. Chao, chao.